Dios nuestro, te damos gracias una vez más por que podemos reunirnos, nos das esta oportunidad, Señor. Te rogamos nos des sabiduría, nos des entendimiento para entender lo que tu palabra nos quiere mostrar el día de hoy a través de nuestro hermano Nico. Te rogamos que a él le sigas dando esas sabidurías para enseñarnos tu palabra, Señor, de la mejor manera, que sigas poniendo en su corazón el querer enseñar tu palabra y que nosotros podamos crecer en tu conocimiento y aprender cada día más de ti para ponerlo principalmente por obra, Señor. Bendice este tiempo que vamos a estar, Señor, y Padre, te pedimos que cada día y en todo lo que hagamos, Señor, te podamos glorificar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, vamos a comenzar aquí la primera cita que les di. Vamos a recapitular un poquito lo que hemos estado viendo hasta aquí para que entremos un poquito en contexto. Bueno, hemos estado hablando de la madurez, que no tiene que ver con algo místico, el pedir nada más el menor esfuerzo, el pedir que oren por mí y por todos, sin yo estar haciendo lo que tengo que hacer como hijo de Dios en la palabra, que es lo que vamos a entrar más adelantito. Pues no funciona. Tampoco la madurez tiene que ver con el tiempo que lleves en la iglesia. Puedes llevar 10, 20, 30 años y seguir siendo débil. Tampoco tiene que ver con el conocimiento que tengamos de la escritura. Puedes sabértela al revés y al derecho. Y tampoco sirve a menos que seamos hacedores y que seamos transformados. Ese es el único provecho que te da el conocer la palabra de Dios. También vimos que la madurez no tiene nada que ver con la actividad. Puedes tener un servicio, 2 servicios, 3 servicios, 4 servicios, los que quieras en la iglesia. Eso no te hace maduro. Al contrario, eso hasta te puede estorbar para crecer. También vimos que la madurez no tiene nada que ver con la prosperidad. Puedes estar ganando buen dinero cada vez más, mejor trabajo, mejor casa, propiedades. Pero tampoco tiene que ver nada con la madurez espiritual. Porque a veces eso lo podemos lograr pues dejando a un lado lo del reino y metiéndonos más a trabajar, pues fuerza la situación y entonces pues puedes tener mucho dinero, sí, pero vida espiritual, nada. También vimos que la madurez no es sentimental, no es algo que nada más queramos buenos sentimientos de que yo quiero crecer, quiero madurar, pero tienes que estar trabajando, estudiando, meditando y obedeciendo la palabra de Dios constantemente todos los días, para que pueda dar ese fruto. Entonces, todo eso es lo que estuvimos viendo en el estudio anterior. Y hoy vamos a continuar empezando por 2 Corintios 3:14, aquí se la di. 2 Corintios 3:14. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Bueno, aquí nos da la respuesta en este versículo para la vida estable, espiritualmente hablando, madura, de los que deseamos ser transformados. Porque hablando del pueblo de Israel, ahí dice, los sentidos de ellos se embotaron. Pues hasta el día de hoy, cuando hacen la lectura de la antigua alianza, el mismo velo permanece, no siéndole revelado en Cristo que es removido. O sea, en otras palabras, para entenderlo mejor, Israel permanece ciego y no puede entender el evangelio porque lo rechaza. Todos los sábados leen el Torá, pero no, pues lo que dice ahí no se puede entender sin el Nuevo Testamento, porque queda incompleto. El antiguo se cumple con el nuevo, y por lo tanto, pues ellos siguen con el velo. Y luego vemos que dice que para que sea el velo removido ahí, pues tiene que venir a Jesús, ¿no? Ahora, ¿y cuántos a los creyentes, en cuanto a nosotros como creyentes, los cristianos, estamos desconectados de Cristo? Bueno, pues la respuesta sería no. ¿Cómo podemos ser transformados? A través de Cristo, en el momento de la salvación, ya la separación que había por el pecado, pues ya no está, ahora estamos en paz con Él, podemos tener una relación con Él, pero esa relación se tiene que ir ejercitando, se tiene que ir creciendo, para que cada día pues conozcamos más la gloria del Señor, que va a ser uno de los temas que vamos a tocar un poquito más adelante. Ahora, ¿cómo podemos ser transformados?
¿Cómo nos haremos iguales a Cristo? Muy simple, muy simple. Tú y yo podemos ser transformados y parecernos cada vez más a Cristo a la medida en que contemplemos la gloria de Jesucristo. ¿Dónde ves la gloria de Jesucristo? La gloria de Dios significa todos los atributos de Dios. Todos los atributos de Dios manifestados. ¿Y dónde puedes ver la gloria de Jesús? En la palabra, a través de la Escritura. Entre más conoces la Escritura, más lo conoces a Él, más te das cuenta de tu pecado, te ves como eres, y entonces más odias el pecado porque empiezas a vivir como Él, a anhelar y a ser como Él, y entonces vas creciendo a su imagen. Entonces, a lo que desviemos nuestros ojos de nosotros mismos, tienes que quitar tu mirada de las circunstancias, de ti mismo, y entonces tienes que fijarlo en Jesús. El Espíritu de Dios efectúa entonces la transformación por medio de la palabra de Dios. No hay atajos, se los dije en el estudio anterior. No hay una manera más fácil, porque esto de estudiar la Biblia, al menos ahorita que lo estamos haciendo una vez por semana, al menos una vez se requiere disciplina y se requiere dominio propio. Ahora no quiero pensar los que lo hacemos diario, porque habrá quienes estén aquí que lo hagan todos los días. Pero se empieza por algo, se empieza empezando, ¿no? Entonces el Espíritu de Dios efectúa esa transformación y puede garantizar como prueba a las Escrituras que si contempláremos la palabra de Dios, aprendiendo de ellas y viendo la gloria de Dios, el Espíritu de Dios transformará nuestra vida a la imagen del Señor Jesucristo cada vez más. Esa es la épice del crecimiento espiritual, del crecimiento espiritual, porque ahí empieza todo. Es tan simple, sin embargo, muchos creyentes están buscando una especie de atajo. Quieren alcanzar una superespiritualidad que no existe. Cuando estuviéramos dispuestos a colocar nuestros rostros firmes al espejo de la palabra de Dios todos los días a fin de ver la gloria de Dios, todo lo que tenemos que hacer es focalizarte. Su palabra y la gloria de Cristo, ahí está tu mente, tu corazón, todo lo que contiene, y entonces te va a empezar a transformar, hermanos, porque a veces puedes estudiar la Biblia, pero sin devoción alguna. Porque te estás escuchando, pero tu mente está en otro lado. O estás haciendo otra cosa, pensando en otra cosa. Y no hay devoción. Entonces, por mucho que estudies, tienes que ser con una devoción firme, de estar enfocado en lo que estás escuchando, porque quieres conocer a Dios y quieres parecerte más a Él. Y entonces el Espíritu Santo ve tu motivación y entonces te empieza a transformar. La mejor cosa que ya aconteció en nuestra vida después de la salvación fue cuando comprendimos a estudiar la palabra de Dios. Muchos de nosotros, algunos de noche y de día, y otros pues nos conformamos nada más con un día o hace dos, no sé. Eso cada quien de uno de nosotros lo sabe, ¿no? Ahí se muestra cuál es tu prioridad en la vida. Yo sé que a veces tenemos trabajos y tenemos cosas que hacer y a veces eso nos quita el tiempo que debería de estar, pero siempre tenemos que buscar el momento para orar y para estudiar la palabra en un lapso del día, en un momento. Por eso ahí entra la disciplina y la mayordomía de la organización que tengamos a lo largo de nuestro día, ¿no? Aun cuando estás trabajando, pues en tu hora de comida, puedes aprovechar un tiempo para leer y para meditar, aunque sea un rato, pero siempre hay momentos, hermanos. No hay de que es que no tengo tiempo, porque muchas personas es lo que dicen, no tengo tiempo. Seguro que no tienes tiempo, sí tienes tiempo. Lo que pasa es que a veces no administramos correctamente nuestros tiempos o damos prioridades a otras cosas y las ponemos en primer lugar y pecamos porque Jesús dice busca primero el reino de Dios y lo demás se dará por añadidura, pero yo estoy buscando al revés. Pero sí quiero crecimiento, sí quiero las bendiciones de Dios, pero como no estoy haciendo lo que tengo que hacer, pues muchas de las veces siembro lo que cosecho, ¿no? Todos estamos lejos de alcanzar el blanco, porque pues ¿quién puede decir que es perfecto? Que conoce todo ya, no, pues no, todos seguimos creciendo, seguimos avanzando cada día a la madurez y al conocimiento de Dios. Cuando mayor devoción le dedicamos,
a contemplar el rostro de Jesús en la Biblia, es cuando el Espíritu Santo más nos transforma a la imagen de Dios. El estudio bíblico debe de ser una pasión en tu corazón. Una pasión en tu corazón. No hay nada en este mundo que te consuma más, debería de ser, que el deseo de comunicar la palabra, de conocer la palabra. Si yo antes de dar esto hubiera preguntado cuál es tu deseo más que tienes ahorita como hombre, como mujer cristiano, pues no sé qué hubiéramos dicho, ¿eh? Alguno de ustedes tal vez sí me hubiera dicho conocer a Dios y su palabra. Y otros, tener dinero, un mejor trabajo, mejor salud, no sé. Hay muchas maneras de que pudimos haber contestado. Pero todas las cosas buenas vienen a través de la palabra de Dios, es lo que no hemos entendido. Todas las cosas buenas vienen a través de las que realmente son eternas. Si deseamos vivir la palabra de Dios, nos vivifica. Si deseamos crecer en la palabra de Dios, que nos da el crecimiento que hemos visto a lo largo del estudio anterior, y si deseamos ser transformados, si tú deseas eso, pues no nada más es de desearlo, ¿no? Sino tienes que llevar a cabo una acción. A veces en lo secular tienes que esforzarte al máximo para lograr algo que quieres. Porque a veces como cristianos pensamos que en lo espiritual no es así. Y pensamos que en lo espiritual es fácil. Nada más le oro a Dios y ya. Voy a lograr crecer y madurar y tener contentamiento y tener paz. No, eso no funciona así, hermanos. Entonces, en lo espiritual es igual y es infinitamente mejor porque estamos hablando de cosas eternas. Tenemos que focalizar nuestra atención cuando estemos oyendo la palabra en la iglesia, en algún estudio bíblico, o cuando tú la estés leyendo a solas, no sé. Tienes que enfocar tu atención, olvidarte de todo, tú y Dios nada más. Y de esa manera vas a ser transformado, sí o sí. Porque Dios empieza a obrar. Dios mira las intenciones de tu corazón. Vamos a ver 5 cosas específicas. 5 cosas específicas que nos pueden llevar a esta llave maestra que les estoy diciendo, para entrar al terreno del crecimiento, pero ya con hechos, no nada más con palabras. 5 cosas específicas que hay que hacer. Si eres cristiano, las vas a anhelar hacer o ya las estás haciendo. Lo primero que tenemos que hacer es creer en la palabra de Dios. Si eres creyente, pues desde el momento en que fuiste salvo, creíste el evangelio. Ya empezaste con el pie derecho, por decirlo así, y ya creíste la palabra de Dios. Muchas cosas y muchas personas te van a intentar desviar tu atención, eso te lo aseguro. Muchas cosas y muchas personas van a intentar desviar tu atención y tu afecto por la palabra de Dios. Eso es como actúa el mundo, como actúa la carne, como actúa Satanás. Pero tienes que aferrarte, tienes que luchar la buena batalla de la fe, como decía Pablo, y decir como Pedro decía, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién le di Juan 6:68? Juan 6:68. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos, hermanos? ¿A quién podemos ir cuando estamos en esta secuencia con el Señor? No hay ningún lugar a donde ir o qué buscar. Nuestra prioridad está clarísima. Si eres creyente, considero que todos somos creyentes los que estamos escuchando aquí. Cree en la Biblia, sabiendo que sin el Señor no podemos hacer nada. Acéptala como revelación de Dios. Porque tú puedes decir que la aceptas y que crees en ella, pero con tus hechos no muestras eso. ¿Por qué? Porque eres indiferente a la palabra de Dios, porque huyes a los estudios bíblicos, porque entre menos mejor, porque tienes otras prioridades, etcétera, etcétera, etcétera. Pues eso que dices es pura mentira, te estás autoengañando de ti mismo. Y aquí lo que se trata a través de esos estudios es que crezcamos en un mismo sentir, todos juntos. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios en nosotros
en el servicio que hacemos de alabanza, y entonces suba como un olor grato, verdadero a Dios. Porque Él conoce y nos conoce perfectamente bien. Eso es lo primero, pero hay otra cosa que tenemos que hacer. No nada más creer en ella, porque a veces quisiéramos quedarnos ahí y decir, yo creo ya en eso, y con eso voy a lograr todo. No puedes, tienes que estudiar la palabra de Dios. Estudíela. Esa es la segunda cosa que hay que hacer. Hechos 18:24. Al que se la di. Hechos 18:24. Apolos predica en Éfeso. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Ahí la palabra clave porque les doy este texto es porque dice que esto era poderoso en las escrituras. Y un cristiano debe de ser poderoso en las escrituras, debe saber usar bien la palabra de verdad, como Pablo le dijo a Timoteo. Sé diligente en el estudio de la palabra para que seas aprobado. Y un cristiano no va a ser aprobado si no sabe utilizar la palabra. Hay veces que nos preguntan algo o nos enseñan una mala cosa, y como no tenemos discernimiento, porque el discernimiento se adquiere a través del estudio profundo de la palabra, andamos fluctuantes por todo viento de doctrina, porque no la estudiamos como debe de ser y no somos poderosos en las escrituras. Y todo cristiano debería ser, empezando por el varón de la casa, porque es el atalaya, es el que cuida a la esposa, a los hijos, el que tiene que estar atento de las enseñanzas que enseñan allá a los hijos en la escuela, o allá las influencias que se juntan, y contrarrestar todo eso a través de la escritura. Y después la esposa, los hijos. Imagínense si todo empieza a caminar como relojito desde la casa. Pues en la iglesia, imagínense, vamos a dar lo que estamos sembrando aquí y lo que estamos buscando desde nuestros hogares, ¿no? Cuando Jesús abrió y explicó las escrituras a los 2 discípulos en el camino de Emaús, ellos comentaron, Lucas 24:32. Lucas 24:32. Ok, soy yo. Entonces le dijeron, pero Lucas 24:32 o 42:32, ¿verdad? 24:32. Ok. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Hermanos, cuando tú escuchas las escrituras, arde tu corazón. Arder tu corazón. Arde tu corazón, así como decían ellos, que sientes, que la anhelas, que es lo mejor que te puede pasar. ¿Sabes qué es el mejor tiempo invertido de tu vida? Ellos o te aburre, o estás contando el tiempo para ver a qué horas termina la prédica en la iglesia. Tengo otras cosas que hacer. Ay, me acuerdo, el miércoles tengo que entrar a la reunión. Híjole, tengo que dejar de hacer esto. Y tú quieres dejar de hacer otras cosas. Ahí estamos mal. Desde ahí empezamos a estar mal. Entonces tenemos que creerla. Tenemos que estudiarla. Estudiar la palabra debe calentar, inflamar tu corazón. ¿Y eso qué significa? Pues que vas por buen camino. Vas bien. Y puedes llegar a más, porque siempre se puede más. Pero si no es así, hermanos, ojo, tengan mucho cuidado. Porque hay un problema ahí espiritual. Por mucho que sirvas, por mucho conocimiento que tengas, por mucho, porque puedes conocer intelectualmente nada más. Porque pues por compromiso, por cualquier otra motivación, entonces estás escuchando la palabra de Dios. Y por eso has engordado, sabes mucho, pero no obedeces nada. No lo haces ardiendo tu corazón, anhelando, esperando, ya quiero que sea el día, quiero escuchar, o yo mismo cada día necesito la palabra, y tú mismo buscarla, ¿no? Bueno, cuando eres niño como un bebé, pues hay que darle de comer, porque el niño solito, pone la comida y no va a comer solo. Pero tú, conforme va creciendo, él empieza a comer solo. Así tenemos que discipular a las personas al principio. Después tiene que llegar un momento en que solitos tienen que anhelar y arder su corazón por la palabra de Dios. A la medida en que estudies las escrituras, tú podrás presentarte aprobado por Dios. Segunda de Timoteo
2:15. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se dan cuenta que lo importante que es esto, lo que está ahí enfocado Pablo con Timoteo? No está mandando a que procura que servir mucho en la iglesia o procura que tengas más, que busques más tiempo en la iglesia o haciendo muchas obras o cosas así, porque como ya vimos en el estudio anterior, todo eso no te da madurez. Ahorita estamos viendo lo que te va a dar esa madurez, que va aunado al estudio que hemos estado viendo atrás, de andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu y el fruto del Espíritu, y aquí estamos viendo la práctica, cómo aplicarlo, porque no nada más es saber, como lo hemos estado estudiando, ¿no? Y una tercera sugerencia, ya vimos, créela, estúdiala, pero otra tercera es, honra la palabra de Dios. Honra la palabra de Dios. Y si recordamos a los ciudadanos de Éfeso, que ellos honraban la estatua de Diana porque creían que ella había caído del cielo de Júpiter. Es lo que creían. Así ellos adoraban la fea, grosera y horripilante imagen, que tenía muchos senos en todo el cuerpo. Así es como ellos adoraban esa imagen. Era horripilante. Y así la adoraban. Pero una cosa enteramente bella nos vino del cielo, hermanos. De la parte de Dios, que es su palabra preciosa. Que nos vino del cielo, es su palabra. Proverbios 3, 14, 15. Proverbios 3, 14, 15. Voy. Es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. ¿Se dan cuenta? Es más valiosa que el oro y los rubíes. Y lo que estamos viendo aquí es que honras la palabra. ¿Qué es a lo que le dedicas más tiempo? Yo sé que a veces, como dije anteriormente y lo vuelvo a recordar, trabajas 8 horas o más horas, está bien, pero en ese lapso de tiempo vas camino al trabajo, te llevas un tiempo, de regreso te llevas otro tiempo. Cuando sales a comer tienes otro tiempo. A los que trabajan, a las mujeres que están en el hogar, pues pueden tener más tiempo. Si se organizan, tiene que haber más tiempo. Pero ¿qué es lo que honras más? ¿Tus quehaceres? ¿Tu trabajo? ¿Tus diversiones? Porque no estoy diciendo que todo esté pecado. Es pecaminoso cuando te quitan. Como ya dije anteriormente, va a haber cosas que te van a hacer que te alejes de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo, Satanás y tu carne no quieren eso. Buscan otra cosa. Tienes que honrar la palabra de Dios. Y la única manera de honrarla es apreciándola por lo que es. Y cuando la aprecias lo vas a demostrar porque te deleitas en ella y la buscas de día y de noche. Otra cosa que tenemos que hacer es ama la palabra de Dios, que va consecuente a la otra. Ama la palabra de Dios. Tenemos que dar a ella nuestro tiempo, porque si se lo damos a ella no es tiempo perdido. Estamos haciendo tesoros en el cielo, buscando las cosas de arriba antes que las de la tierra. Tenemos que dar nuestra atención, así como cuando lo hacemos con alguna otra cosa, que a veces le dedicamos mucha atención. Y a veces no estoy hablando de cosas necesarias como el trabajo o los quehaceres, sino las redes sociales, las series en la tele. Ahí nos podemos pasar horas y horas. Y en la palabra de Dios no. Nos cuesta más trabajo. Si eso te pasa, porque eso es para que nos estemos examinando, examinémonos porque hay un problema espiritual ahí. Eso no es normal.
Porque si somos una nueva criatura y Dios nos dio un nuevo nacimiento, debe ser, ahora, antes te querías alejar de esto, no querías esto, pero ahora esa nueva naturaleza anhela esto, como dice Pedro. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Y siempre soy muy reiterativo y lo voy a hacer a lo largo de los estudios, porque se nos olvida. Si no estás caminando en este aspecto, pues es momento que te sacudas, quites el polvo y vayas hacia esta dirección, porque si no, hay un problema espiritual grave ahí. Y el peor de los casos es que puede que te estés autoengañando y ni siquiera soy salvo, ni siquiera eres salvo. Y eso todavía es terrible, peor, porque solamente a los incrédulos no les interesa esto, se alejan, entre menos mejor. El salmista decía: cuánto amo tu ley. Salmo 119, 57. Salmo 119, 57. Sí, mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Ahí está. Guardar aquí conlleva obedecer. No nada más es escuchar y ya. Obedecer. De hecho, tú no eres un hombre sabio o una mujer sabia hasta que no aplicas lo que sabes. Porque también a veces confundimos. Yo soy bien sabio porque sé mucho de la Biblia y soy bien sabio. No, eso no es sabiduría. Eso es, nada más es puro intelectualismo, nada más. Puro, lo tienes aquí intelectual, pero pues no. ¿Será que usted puede decir esto como el salmista? Ahora, otra cosa que tenemos que hacer es obedece la palabra de Dios. Ya haciendo y estando haciendo aquello, que tú te das cuenta, no, voy bien. Bueno, obedece la palabra de Dios. Haz lo que te dice la palabra de Dios. La comunicación con Dios no es opcional, hermano. Si eres creyente, no es opcional la comunicación con Dios. También sabemos que a través de la oración tú te comunicas con Dios, porque también a veces no queremos orar. Pues también, aunque no es el tema aquí, pero si tú no quieres orar, hermanos, también hay un problema espiritual ahí. Tienes que empezar por 5 minutos. Que al principio cuando comenzamos 5 se nos hacen eternos. Bueno, pues 2 minutos. Después tiene que ir creciendo 5 minutos al grado de que después pierdas el tiempo y ya no sabes ni cuánto fue. Porque tú estabas deleitándote con el Señor y con su palabra. Pero todo esto no es opcional. Ni es algo a lo cual usted se somete si tiene deseo, porque no, es que no tengo deseo. Nada más cuando tenga deseo lo hago. No, hermanos, porque Romanos 7 dice que estamos luchando contra la carne. Y entonces, pues la carne todo el tiempo te va a decir que no. No quiero. Tienes que, como decía Pablo, someto mi cuerpo a servidumbre. No va a hacer lo que diga el mundo ni la carne. Voy a hacer lo que Dios dice. Y a veces, pues tienes que obligarte, ¿no? Es obligatorio lo que estamos viendo aquí. No son opciones, no son sugerencias que Dios da, son obligaciones. Que son las letras chiquitas que a veces cuando llegamos a la salvación, pues no las leemos y pensamos que todo es fácil. Ahora vamos a entender por qué es el camino angosto que decía Jesús. El gran reavivamiento del tiempo de Nehemías ocurrió cuando los hombres vinieron al sacerdote y dijeron, Nehemías 8:1. Nehemías 8:1. Fuerte. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajesen el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Fíjense aquí que le dijeron que trajera el libro. Bueno, en aquel entonces nada más estaba el libro de la ley. Y como podemos ver, aquí fue un reavivamiento del tiempo de Nehemías. Ocurrió cuando los hombres vinieron al sacerdote y dijeron. Aquí vemos que ellos ya estaban regresando después de la cautiverio, Nehemías. Y por lo tanto, pues ya estaban en otro pueblo y pues ya muchos se habían desviado de sus orígenes. Y por eso aquí, cuando regresaron, lo primero que vieron con Nehemías es que
que volvieran nuevamente a regresar al librito, a la palabra que ellos tenían en aquel entonces. Por eso es importante, para que obedezcas la palabra, pues primero tienes que conocerla. Y conocerla bien, ser diestro en la palabra. ¿Qué significa eso? Pues que conoces no nada más superficialmente, por partecitas, y con eso estás bien contento, contenta. Tienes que conocer profundamente toda la Biblia, para que sepas el contexto de qué está hablando todo. Y de esa forma tú armes como un rompecabezas, por decirlo así, o como un dibujo completo, y entonces tú puedas obedecer de una forma correcta. ¿Sí? Entonces tenemos que renovar nuestro corazón, permitiendo que la palabra de Dios dirija tu vida. Eso es andar en el Espíritu, que ya vimos. Pero ¿cómo vas a andar en el Espíritu si no conoces la Biblia? No se puede. Con puro orar y orar no vas a lograr mucho. Que está bien que oremos. Siempre lo recalco, no vayan a pensar que estoy hablando en contra de la oración. La Biblia manda que oremos sin cesar. Que estés consciente todo el tiempo de la presencia de Dios. Eso significa. Y si estás consciente todo el tiempo de la presencia de Dios, pues vas a querer andar en lo que Él te dice. Y esta es una de las cosas que Él se agrada de sus hijos. Y estas 5 sugerencias permiten y nos van a permitir que empecemos a emplear la llave maestra, por decirlo así, que va a abrir todo lo demás, hermanos. Pero a veces queremos saltarnos todo esto, somos negligentes, por flojos espiritualmente hablando, porque tenemos otras prioridades, pero queremos que se abra todas las bendiciones para nosotros. Y queremos estar bien en todas las cosas. No se puede, porque esta es la llave que estamos viendo. Cada una de las que les dije forman una llave, por decirlo así, que va a abrir todo lo demás. Y tú vas a tener una estabilidad espiritual buena. Sin embargo, también hay otras llaves que cada una desvelando un nuevo tesoro de crecimiento espiritual, y cada una es basada en esta llave, porque aquí empieza todo. Esta es la llave maestra, por decirlo de esa manera. Y cada una es un principio de la palabra de Dios. La oración es otra muy importante. Otra llave. Pero esta es la maestra, porque aquí empieza todo. Estás estudiando la Biblia y estás meditando la palabra. Y entonces empiezas a aprender a orar conforme a la palabra. Pero ahora vamos a estudiar algo que a veces no sabemos y que hemos escuchado mucho. La gloria de Dios. Porque ¿para qué quieres hacer todo esto? Tiene que haber un propósito para la gloria de Dios. Pero para que entendamos para qué, pues tienes que entender que es la gloria de Dios. Si usted sale por la calle, si tú sales por la calle preguntando a las 10 personas, cualquiera que tú quieras, que consideren cuál es el mayor tema del mundo, o sea, cuál es el mayor tema ahorita en el mundo, a cualquiera que tú quieras, pues muchas te pueden decir, no, pues el mayor tema pues es el dinero, otras pueden decir, pues es el amor, otras pues la boda, las bodas, otras pues el sexo, otros te pueden decir la libertad, otros no, pues la inseguridad, otros pues el placer o el estatus, no sé. Y algunos te pueden decir la paz, la felicidad o la infelicidad. Pero fíjese que el punto de vista de Dios solamente hay una respuesta. Es el mayor tema del mundo, de la palabra de Dios y de todo el universo. Ahorita vamos a ver eso. Va además de la razón de la creación. ¿Por qué fue la creación? ¿Por qué tienes que vivir esta vida cristiana que estamos viendo a lo largo de todos estos estudios? ¿Por qué? Y vamos a ver la razón por la cual Dios hizo o hará todas las cosas. ¿Usted sabe cuál es esa razón? ¿Cuál es el mayor tema, el mayor propósito de todo? Bueno, vamos a encontrar la respuesta en el llamado catecismo menor. Así le llaman. El sistema de preguntas y respuestas utilizado en la historia de la iglesia para dar instrucciones religiosas. Y la primera pregunta que está en ese catecismo menor, que así le llaman, es ¿cuál es el principal propósito del hombre? Y es lo que le enseñan a los niños. ¿Para qué fuiste creado?
Y la respuesta dice, para glorificar a Dios y tener placeres en Él para siempre. No están errados. Para glorificar a Dios y tener placeres en Él. No dice en tu dinero, en tu casa, en tu esposa, en tus hijos, en Él para siempre. Y eso es lo que muchos cristianos no hemos entendido. Y por eso andamos rebotando, pero tremendamente, sufriendo y haciendo todo tipo de cosas. Buscando placer en otras cosas. Buscando la realización en otras cosas. El poderío en otras cosas. Y estoy hablando de creyentes que se profesan. Porque los incrédulos pues, sabemos que eso es lo normal que hacen. Entonces fíjense que los escritos del catecismo revelaban lo que consideraban ser la información básica que una persona debería poseer. ¿Qué es lo más básico? Pues ¿para qué existes? Para la gloria de Dios y hallar placer en Dios. Y los niños todos se lo saben. Pero ¿de qué sirve que te lo sepas? ¿Cómo? En la práctica no hay nada de eso. El hecho de que fue hecha para la gloria de Dios y que Dios deberá hacer su placer, entonces el blanco principal de tu vida y de la vida es la gloria de Dios. ¿Por qué el hombre está sobre la tierra? ¿Por qué Dios se preocupó en redimirlo? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cómo es que toda la creación hoy tan corrompida y deformada va a terminar finalmente? ¿Todo esto? Porque muchos podrían decir que por qué Dios se preocupa por redimirlo y pone en el centro de todo al hombre. Porque ama al hombre. No, hermanos. El centro no es el hombre. Jamás. Ni su creación tampoco. Es para su gloria. Para la gloria de Dios. Y es esencial que entendamos el concepto bíblico de la gloria de Dios, porque algunas veces algunos me han dicho, pues qué Dios tan soberbio y tan arrogante, ¿no? Todo lo quiere parar así como tomándolo de la forma que nosotros lo veríamos, ¿no? Todo quiere que gire alrededor de Él, porque la mente pecaminosa pues, piensa que Dios es pecaminoso igual. Pero vamos a entender este concepto de una forma correcta. Alguien podrá protestar que estamos basándonos demasiado en el catecismo, ¿verdad? Por lo que les dije que lo que dice el catecismo. Aunque esta categoría, esta contenga doctrina basada esencialmente en las escrituras, porque eso no está mal lo que dice. Pero es de suma importancia de la gloria de Dios, no es solo una idea de cualquier persona que se le ocurrió y ahí lo puso. Porque está directamente apoyado esto de la palabra de Dios. Que no lo apliques, no lo apliques es otra cosa. Por ejemplo, Salmo 16:8. Salmo 16:8. Dice, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. ¿A quién ponía ahí? El salmista. A Dios siempre delante de él, decía. O sea que él sabía que todo lo que vivía y todo lo que hacía era por él y para él, como después dice Pablo. Y a eso se refiere el dar la gloria a Dios. Y ahorita lo vamos a ver un poquito más desmenuzado. El hacer esta declaración, porque es David el que escribe ese salmo, lo que está diciendo de otra manera, para que lo sigamos entendiendo mejor, es en todo lo que yo hago, mi atención está sobre Dios. En todo lo que tú haces, tu atención está sobre Dios. Cada uno examinémonos en nuestro corazón y ser honestos con nosotros mismos. ¿Haces todo pensando en Dios? ¿Seguro que haces todo pensando en Dios? ¿O segura? ¿Pensando en su honra? ¿En su gloria? ¿En su deseo de Él? ¿O el tuyo? El versículo 9, ahí del mismo Salmo, expresa el resultado de esa actitud. Léamelo ahí también, hermanita. El versículo 9 también. Claro que sí. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. ¿Ya ven cuál es el resultado de esa actitud, hermanos? ¿Cuál es lo primero que está haciendo el salmista? Está honrando a Dios su palabra.
toda su atención está en Él, está pensando siempre en Dios, en su honra, todo lo que hace está redireccionado en eso. ¿Y el resultado cuál es? Se alegra pues mi corazón y mi espíritu se exalta. Pero nosotros queremos nuestro corazón que se alegre y nuestro espíritu que se exalta sin hacerlo primero. No lo vas a lograr nunca. Tienes que entender que mientras Dios no sea tu centro y no sea tu prioridad y su palabra, tú no vas a poder tener un contentamiento verdadero, un gozo verdadero, una paz verdadera en tu corazón. No se puede, sin Dios no se puede. Ese es lo importante que tenemos que entender en esta noche. Otra forma de decirlo ahí es que él encontró grande gozo en Dios. Si tú no encuentras gozo en Dios y en su palabra, no esperes encontrarlo en ninguna otra cosa, hermanos. Así te pares de cabeza, haga lo que hagas, logres todo el dinero que quieras, todo el trabajo que quieras, todas las propiedades que quieras. No vas a encontrar paz en tu corazón ni gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando lo encuentres, va a estar enfocado en esas cosas. Tú estás mal. Y esas cosas no son eternas. En cualquier momento, como lo hemos estado viendo ahorita en Estados Unidos, en un abrir y cerrar de ojos se te acabó todo. ¿Y qué pasó con tu gozo y con tu alegría? Por eso se te desmorona así. Porque no hemos entendido que el gozo debe de estar con mi Señor, en la práctica. Porque decirlo, pues cualquiera de nosotros puede decirlo. No, sí, mi gozo es con el Señor. Sí, hay que ver cuánto tiempo le inviertes a todo lo que estamos viendo aquí. Este era el patrón de David, hermanos, porque sabemos que David no era perfecto, pero era el patrón de David, vivir siempre para la gloria de Dios y consecuentemente, ¿qué era el resultado? Gozo. Aún en las peores circunstancias tenía gozo, y esa es la clave de Pablo. Por eso Pablo sufría todo lo que pasaba, y de cualquier creyente genuino hoy día que esté sufriendo cualquier situación y su gozo se mantenga. Porque aún en la situación en la que está, siempre su enfoque es: confío en Él y vivo para su gloria. Déjame repetirte, el supremo objetivo en la vida de cualquier hombre o mujer debe de ser para la gloria de Dios. Y si escuchas esto y sigues pesimismado en las cosas que tú quieres buscar y donde quieres tú buscar placer y gozo, pues adelante, síguele. Síguele a ver quién se cansa primero. Vas a toparte con pared una y otra y otra y otra y otra y otra vez, porque Dios me habla, Dios te habla y no entiendo. Sigo haciendo y sigo viviendo de la misma manera que antes de estudiar y antes de saberlo. Pero el problema es que ya sabes y tienes mayor responsabilidad y vas a dar mayor cuentas a Dios. Entonces la gran consecuencia de este blanco, ¿cuál es? Pues va a ser eliminada, va a ser ilimitada, perdón. No vas a obtener gloria plena, gozo pleno, paz plena, contentamiento pleno. Pueden ser efímeros, pero están enfocados en otra cosa. Creo que también madurez espiritual se resume en una vida concentrada en la persona de Dios. No en tus circunstancias, no en tus anhelos de tu corazón, egoístas, sino están centrados ni en lo que quiere tu cónyuge o tus hijos. No, eso no digo que esté mal, sí, debemos estar haciendo eso, pero lo más importante y lo que tiene que estar arriba como prioridad es la persona de Dios. Y hasta que elevemos y Él se integre en su majestad en tu corazón, no vas a lograr nada. El hombre no cumple su propósito para con Dios hasta que Él lo glorifique. Entonces, como algunas personas dicen, qué egoístas. Eso no le beneficia a Dios nada, y ahorita lo vamos a ir viendo, porque tú no le quitas, si le das gloria a Dios o no le quitas ni le pones nada, porque la gloria de Dios es su naturaleza de Él. ¿A quién es el que beneficia? A ti, a mí como creyente. Entonces tenemos que, hasta que el hombre no cumpla su propósito para con Dios, hasta que Él se lo glorifique y nos lo cumpla en el aspecto personal, hasta que experimente gozo completo en Dios, porque solamente ahí está el gozo completo en Dios. Cuando la Biblia dice, gozaos en las tribulaciones, ahí Santiago él está hablando a creyentes
Y está pensando que todos andan en este sentir. Por eso le dice, gócense. Dice, gózate, es un mandamiento. Pero aquí estamos viendo cómo se produce eso completo, que es una característica del fruto del Espíritu. Pero hay algo atrás que tú tienes que estar haciendo. O sea, hay un compromiso y una responsabilidad tuya. ¿Se dan cuenta? No es que Dios es un monstruo, no está sentado allá en el cielo exigiendo que nosotros lo glorifiquemos solo a su propio beneficio. Dios no está haciendo eso. Por el contrario, Él promete que si tú lo glorificas, Él te va a recompensar con alegría completa, con gozo completo, con paz completa. Vas a poder desplegar el fruto del Espíritu a todo lo que da. Esa es la consecuencia de. Lo contrario, apagas al Espíritu, entrevistas al Espíritu y vas para el otro lado. Miedos, frustraciones, ansiedades, etcétera, 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 etcétera. Andas en la carne. Entonces, ¿qué haces? Ya te das cuenta, pues ahora redirecciono. Estoy haciendo mal. Perdóname, Señor, y corrijo, porque de eso se trata. Ahora, vamos a ver dos características de la gloria de Dios, para entender un poquito más la gloria de Dios. Primero tenemos que entender la gloria intrínseca de Dios. La gloria intrínseca de Dios. La gloria intrínseca de Dios. Aquí vamos a entender qué significa glorificar a Dios. Podemos encararlo en la práctica bajo dos aspectos. El primero concierne a la gloria que Dios piensa de sí mismo. O sea, quiero decir con eso que la gloria de Dios es intrínseca, o sea, es su propia naturaleza, la suma de todos sus atributos. No cambia, Él es perfecto, siempre. Le des o no le da gloria, lo honres o no lo honres, a Él no le quita nada. Y vamos a ver Isaías 6:3. Isaías 6:3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Estamos viendo ahí los serafines en esa visión que tuvo Isaías. Y los serafines estaban reconociendo, estaban en la presencia de Dios, reconociendo su gloria y santo, santo, santo. Y le están diciendo 3 veces ahí que la tierra está llena de su gloria, porque pues Él es omnisciente, está en todas partes, y por lo tanto pues su gloria se despliega en todas partes, ¿no? Dios posee gloria intrínseca en virtud de quien Él es. No es gloria que le damos a nosotros, a Él, cuando lo glorificamos. Si el hombre nunca hubiera sido creado, y si los ángeles nunca hubieran sido hechos, hermanos, aún así, Dios sería el Dios de gloria. Nadie le quita, nadie le suma, nadie le ordena, nada. Él es eterno. Ciertamente que si nadie de esa gloria, honra o alabanza le dan a Él, ¿será que aún será el Dios de gloria que es? Claro. Porque esa es la gloria intrínseca, la gloria de la naturaleza de Dios y la manifestación y la combinación de todos sus atributos. Éxodo 33, 18, 19. Éxodo 33, 18, 19. Y le respondió: Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. ¿Se dan cuenta? Dios, ahí cuando Moisés le pidió que quería ver su gloria, y entonces Él le dice que se pusiera atrás de una roca y que por un agujerito viera, iba a pasar, que le viera su espalda. Pero ahí podemos ver que Dios dice que Él será misericordioso con quien será misericordioso, será clemente con quien quiera ser clemente. Porque Él es el único que merece toda gloria y toda honra por lo que Él es. Estamos viendo la gloria intrínseca de Dios aquí. Este aspecto de la gloria de Dios
es tan esencial para Él. Imaginémonos un ejemplo para entenderlo mejor, como la luz del sol. Pues el sol, su naturaleza es la luz. La luna no tiene luz propia, sino que cuando le da el sol, él refleja la luz. Entonces, así como el azul del cielo, también tú lo ves de aquí, cuando no hay nubes ni va a llover y todo, pues se ve ese azulito todo el cielo, ¿no? No hay necesidad de mandar que el sol brille. A ver, brilla sol y brille. Él lo hace naturalmente porque para eso fue creado y su naturaleza. No se hace tampoco, por ejemplo, que el agua se moje. A ver, que se moje el agua. Pues ya su naturaleza, ya está mojada. Y ni es preciso pintar de azul el cielo, puesto que es su color de nuestra atmósfera que podemos ver de aquí hacia arriba, ¿no? Así es la gloria de Dios, cuando digo que es intrínseca. No podemos ofrecerle a Él gloria ni disminuirla. O sea, no le puedes añadir ni quitar. Él es quien es. Él es la perfecta armonía de todos los atributos. Él es el Dios de la gloria. Hechos 7:2. Hechos 7:2. Soy yo. Dice, y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Aram. Ahí está el Dios de la gloria, la frase. Ahora ya estamos entendiendo qué está diciendo ahí. Pero ustedes pueden preguntarse, Tito 2:10. Tito 2:10. Yo, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Básicamente está diciendo que no hurten, que debemos dar prueba de toda fidelidad para adornar en todas las cosas la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y aquí nos vamos acercando a la otra característica de la gloria de Dios que vamos a entender mejor. Ahora, este versículo que me acaba de leer la hermanita no dice que es posible adornar a Dios. No hay manera de adornar a Dios. Podemos, pero adornar la doctrina, ¿verdad? ¿Cómo? Pues que te vean que la estás viviendo, dando tu fe que dices profesar, lo que sabes, pues que lo vean las personas, adorna la doctrina. Pero a Dios no. Viviendo vidas santas, adorna la doctrina. Adornamos con nuestra vida la doctrina de Dios, pero no a Dios. No dice ahí eso. Si viviéramos como bien entenderemos, o sea, como se te dé la gana, eso no le afecta a Dios en nada, hermanos. Pero lo que sí afecta es tu testimonio de la doctrina que estás profesando de tener. Eso sí afecta. Ahora, Dios tiene gloria intrínseca por la cual nada podemos hacer. Ya lo estamos viendo. Ni aumentarla ni disminuirla, ¿verdad? La gloria del hombre es bien diferente, hermanos, en el sentido humano. ¿Por qué? Porque se la da algo o alguien. A Dios es natural, es de Él. Pero al hombre no. Por ejemplo, si hablamos de hombres que fueron exaltados y honrados. Pero, por ejemplo, un rey, que todos lo ven lleno de gloria, ¿no? Su esplendor que tiene ahí. Pues se lo da su posición que tiene, su corona tal vez, ¿no? Su vestimenta. Es lo que le da el honor al rey. Pero quítale a ese rey su corona, sus vestidos, y déjalo desnudo al lado de un mendigo, igualmente desnudado. No podría saber quién es quién. Pues ahí están. La única gloria gozada por un rey terrenal es aquella que se le ha dado. Ropa elegante, como ya dije, un trono majestuoso, pero no posee ninguna gloria intrínseca. Y así puedo dar más ejemplos de otras personas, ¿no? Preeminentes humanos. Por otro lado, la gloria de Dios está en su esencia, está en su naturaleza, está en su ser. Es tan parte de Él como su gracia, los otros atributos, su misericordia, su conocimiento y todos los demás atributos que tiene, ¿no? Solo podemos reconocer y decir Salmo 24, 7, 10. Salmo 24, 7, 10. 7:10.
Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vuestras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es Rey de la Gloria. A lo largo de este estudio estamos entendiendo más lo que estaba diciendo el salmista, porque le está mencionando varias veces el Rey de Gloria, el Rey de Gloria. El Nuevo Testamento apoya este mismo concepto. Fue dicho en relación a Jesucristo que Él es, ahí Juan 1:14, Juan 1:14. Ese soy yo, hermano, porque no la tengo anotada. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Se dan cuenta que es una prueba más de que Jesucristo era Dios, porque también lo mencionan que tenía gloria. Él es la gloria, pero en carne, por decirlo de esa manera. La gloria manifestada en carne. Si se acuerdan de la resurrección de Lázaro, ilustra la gloria del Salvador. Recordamos cómo Jesús se tardó además del Jordán hasta saber que Lázaro estaba muerto. Llegó al cuarto día. Porque al tercer día, según la costumbre de los judíos, pues pensaban que el espíritu todavía podía revivir. Entonces si lo hubiera llegado al primero, segundo, tercer día, pues hubieran dicho, no es milagro, sino que todavía eso es natural. Por eso se tardó más. Y Lázaro, pues para que ya estuviera muerto según ya en el pensamiento humano. Jesús amaba profundamente a Lázaro, pero esperó por su muerte para hacer un milagro. Cuando el Señor ordenó que removieran la piedra, Marta protestó. Juan 11:40. Juan 11:40. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Se dan cuenta? Ella protestó. Dice, si crees, verás la gloria de Dios. Y en este sentido, ¿qué iba a mostrar Jesús? Su omnipotencia. Acuérdense que la gloria de Dios son todos los atributos de Dios, la suma de todos los atributos. Dice, vas a ver la gloria de Dios. En ese sentido, mi poder, porque iba a resucitar a Lázaro. Entonces, que pueda el mismo que pueda usado en la creación, el mismo poder. Génesis 1:1 dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Pues aquí también sería demostrado en la resurrección de Lázaro ese poder, esa omnipotencia. Y Marta vio la gloria de Dios. Es algo que él ya poseía, pero en ese momento sabemos que su naturaleza sería revelada en gloria. Juan 17:24. Juan 17:24. Que me han dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí vemos cómo su naturaleza sería revelada en gloria. Él está pidiendo eso ahí en la oración. La respuesta de esa oración está cumplida en Apocalipsis 21:23. Apocalipsis 21:23. Sí, voy. Apocalipsis 21:23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahí está la respuesta contestada, porque acuérdense que en Juan dice, Padre, mi deseo es que donde yo estoy estén conmigo también los que me diste, para que vean mi gloria que me conferiste. Y aquí en Apocalipsis está cumplida la oración que hizo Jesús. Bueno, todavía no ocurre, pero es un hecho que describe la nueva Jerusalén como no teniendo necesidad de sol ni luna, pues la gloria de Dios la iluminó y el Cordero es su bombilla, dice ahí. Eso demuestra que de manera bellísima que la gloria es parte esencial e intrínseca de la propia naturaleza de Dios.
ya que es decir verdadero. La gloria de Dios es algo que es de Él, no del hombre. Isaías 48:11. Isaías 48:11. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Se dan cuenta? El único que tiene gloria es Él. Y nosotros, se podría decir ya en Cristo, que nos ha dado de su gloria. Porque nos hizo hijos de Dios, nos dio una adopción. Y por eso tenemos que reflejarlo a Él. Eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Y ya para terminar este estudio, Dios en Él distribuye su propia naturaleza. Jesús coloca dentro de nosotros su gloria, pero jamás coloca sobre nosotros y ni dentro de nosotros sin Él. Si no andamos en Él, no va a ocurrir eso. No va a colocar eso en alguien que no anda en Él. ¿Se dan cuenta? ¿Y cómo puedes opacar tú la gloria cuando no andas obedeciendo, no andas haciendo lo que Él te pide? Por eso contristas al Espíritu Santo y por eso se apaga el Espíritu Santo. Porque ya no reflejas nada. ¿Qué reflejas? Pues pura carne. Eso no es gloria de Dios. Empiezas a actuar como los incrédulos. Empiezas a pensar y reaccionar como los incrédulos. Ahí no está reflejando la gloria de Dios. Entonces, con esto en mente, cuando Dios de su gloria da al creyente, Dios mismo es quien viene a habitar en nuestra vida. Pero la gloria en Él nunca la gloria siempre sigue siendo de Él, no del receptor. Porque Dios no se desnuda de su gloria nunca. Entonces, en ese sentido, Él nos da de su gloria. Podemos usar la ilustración del anillo del faraón también que dio a José, ¿se acuerdan? Él le quitó y dio a José el anillo, colocado también un collar de oro. Vamos a ver Génesis 41-42 para terminar. Génesis del 40 al 42. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernarán todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: He aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello. Aquí podemos ver cómo la gloria que tenía el rey, pues se le habían dado todas sus posiciones, toda la autoridad que Dios le había dado, y ahora se la estaba transfiriendo con el anillo a José. Y ahora lo iban a respetar, lo iban a honrar como si fuera el mismo rey, cuando anduviera por otro lado, ¿no? En ese sentido, también es al cristiano. Obviamente, pues el mundo no conoce a Cristo, trató mal a Cristo, pues nos aborrece a nosotros también. Pero como dice Juan, un día se va a manifestar lo que realmente somos, ¿verdad? Solamente en el trono, dice ahí que lo que leyó mi esposita, yo seré mayor que tú, dice el faraón. En otras palabras le dijo, yo te daré un anillo y un collar, pero el trono continúa siendo mío. Así igual a nosotros, yo te doy gloria, pero la gloria sigue siendo mía. Yo sigo siendo Dios. Porque a veces no entendemos esto y andamos por la vida pensando que somos Dios. ¿En qué sentido? En que crees que tienes el control de las cosas. En que crees que todo depende de ti. O que todo gira alrededor tuyo. Y caes en idolatría. ¿Se dan cuenta? A veces sin darnos cuenta eso pasa. Así también Dios no se deshace de su gloria. Tenemos, por lo tanto, el primer aspecto de nuestra definición de lo que es la gloria de Dios, que es intrínseca. Solamente es de Él y solamente la posee. La suma de todos sus atributos. Y que nunca puede ser disminuida. El siguiente estudio vamos a ver el siguiente punto de la gloria de Dios para seguir entendiendo esto. Y el título va a ser enalteciendo la gloria de Dios ante las personas. Enalteciendo la gloria de Dios ante las personas. Entonces, ya habiendo entendido la gloria intrínseca de Dios y cómo se la da a nosotros, pero sigue siendo de Él,
pero a veces nos la da y seguimos en oscuridad. Contrasta lo que dice Jesús, ser luz. Una lámpara no se esconde abajo de una mesa, se sale a la tierra, porque si no, no sirve. Entonces, ahora vamos a entender cómo podemos, entendiendo la primera parte de la gloria de Dios, cómo enaltecer la gloria de Dios ante las demás personas. Todo eso es importante entenderlo para poder aplicarlo. Pero lo vamos a ver si Dios quiere en el siguiente estudio el miércoles. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, te damos la gloria y la honra a ti. Ahora entendemos que no nada más es orarlo y decirlo, porque siempre tendemos a hablarlo, pero con nuestra vida no estamos dándote la gloria. Y eso estamos mal, estamos autoengañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a orar correctamente y andar realmente como tú quieres que andemos, para que nuestras oraciones se ajusten a nuestra vida y que realmente te estemos dando la gloria a ti todos los días, entendiéndola, reconociéndola en cada momento, en cada palabra, en cada pensamiento, en cada prioridad que cada día tenemos. Ayúdanos, por favor, y perdónanos por todas las veces que hemos dicho y no hemos hecho. No se trata de autoengañarnos y vivir engañados pensando que somos buenos cristianos, que nuestra alabanza, nuestra adoración en la iglesia es correcta, cuando realmente estamos haciendo todo lo contrario. Y eso pues que te ofende y te mancha a ti. Perdónanos, por favor. Ayúdanos para que de aquí en adelante eso cambie, empezando desde nuestra casa hacia afuera. Y cuando nos toque servir en la alabanza, realmente andemos viviendo en tu gloria y dándote la gloria. No solamente ahí entre los hermanos, sino en todos los lugares donde estemos y donde andemos. Que siempre nuestra prioridad seas tú, seas tu palabra. Y si en alguno de nosotros no es así, perdónanos y llévanos al arrepentimiento para corregir eso que estamos viendo, eso que estamos haciendo, para que a través de tu Espíritu Santo nos ayudes a mortificar qué es lo que está mal, porque hay un problema, hay que identificarlo, dando la sabiduría para poder hacerlo y para poder corregir, siempre sabiendo que separado de ti no podemos hacer nada. Con esto entendemos ahora el por qué a veces vivimos como vivimos o actuamos como actuamos. Perdónanos, por favor, y te agradecemos por este estudio que nos ilumina. Ahora danos la sabiduría para poder aplicar esos principios a nuestra vida en cada situación que nos enfrentemos cada día. Te pedimos todo esto en Cristo Jesús. Amén.